Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan, sea a través del Zoom, a través del Facebook Live y más adelante con la grabación a través de YouTube. Esta noche nos acompaña nuevamente María del Pilar Jaramillo, quien nos acompañó ya en el mes de noviembre. Ella lleva adelante su proyecto Cuentos que Curan. Veamos su presentación. Es diseñadora editorial de profesión, coordina proyectos educativos. Es voluntaria por más de 12 años, consejera familiar para eventos de crisis y acompañante de familias con cáncer y duelo. Autora del primer cuento sobre cáncer infantil en el Ecuador, La Princesa Caballero, que nos compartió la vez anterior. Y de la guía de apoyo para acompañantes de niños con cáncer, que será un poco el tema que hoy vamos a compartir. Un proyecto ganador de los fondos concursables de IFAIT y Ministerio de Cultura en 2018 y 2019. Un proyecto nacido desde su experiencia de vida junto a su niña que enfrentó una leucemia de alto riesgo y cuyo objetivo es sensibilizar sobre el cáncer infantil, la empatía y la inclusión escolar, que es un grande desafío, que también los niños con cáncer puedan tener acceso a la educación, así como fomentar la lectura de temas sensibles. En torno a la pandemia, ha escrito la guía para duelo por COVID y actualmente ejerce el voluntariado y realiza conversatorios y talleres para que su proyecto se difunda y sea un soporte para las familias ecuatorianas. El municipio de Quito le otorgó el premio Manuela Espejo por su labor de voluntariado en el presente año 2022. Bienvenida, María del Pilar. Puede activar su micrófono. Ya está. Hola Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí un saludo de todas las personas que nos acompañan en Unicornio Multicolor. Es una gran alegría poder tenerla nuevamente con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación.
gracias a usted y gracias a este programa, a este espacio tan bonito de motivación lectora. Yo feliz de poder estar otra vez esta noche compartiendo con su audiencia. Muchas gracias. Bien, como comentábamos, pues somos curiosos, ya que fue noticia en las redes sociales, por la red me enteré de esta mención de honor del municipio de Quito, reconociendo esta labor silenciosa, callada durante todos estos años, ¿no? Sin buscar protagonismos, sin buscar pantallazos, silenciosamente trabajando, acompañando a las mamás de estos niños enfermos de cáncer. Así que le felicitamos por ese reconocimiento y pues somos curiosos de conocer un poco más de este trabajo. La vez anterior Gracias. nos comentaba que con la niña enferma leían los cuentos, pero no encontraban los cuentos adecuados o también pues la princesa Caballero quería otras historias, y pues que le gustaba la historia del dibujo animado, ¿no? De la Aimé que lleva el título de Princesa Caballero. Entonces, motivar y hace esta actividad en la Navidad. En la Navidad, qué bonito llevar no solamente un juguetito o la fundita caramelo, sino llevar cuentos a estos niños en los hospitales. Así que Sí, adelante, María del Pilar, bueno, cuéntenos lo que usted quiera gracias. contarnos, en el orden que Gracias, quiera y Jaime. como quiera. Bueno, pues voy a comenzar a contarles sobre de dónde nació la princesa Caballero. Sí me preguntan muchas, primero me preguntan desde el por qué se llama así, ¿no? ¿Por qué se llama princesa Caballero? Y bueno, un poco recurro a la niñez cuando veíamos esta tira, estos dibujos animados en ese tiempo de manga que se llamaba La Princesa Caballero. Y me encantaba mirarlos cuando yo era niña, me encantaba mirarlos en la tarde. Y cuando mi nena enfermó, pues yo no encontraba la manera como explicarle lo que le estaba pasando. Y, y le hice una comparación con la princesa Caballero, diciéndole que pues ella siempre era valiente y que iba a tener que enfrentar unas batallas como la princesa Caballero lo hacía por defender su reino. Y entonces le contaba que había aparecido un montón de bichos violetas de un planeta lejano que no sabemos cómo llegaron, pero que entraron a su cuerpo y que invadieron su corazón, invadieron su reino y que ahora a ella le tocaba defender ese reino. Un poco esa era como la esencia de la sinergia que yo hice entre el cuento de la princesa Caballero, o mejor dicho, entre los dibujos animados que eran la princesa Caballero y lo que estábamos viviendo en ese momento con mi nena. Eh, Así nació el proyecto de cuentos que curan en el 2018 que lo presenté a los fondos concursables del IFAIC. Pero más allá de eso, pues, ¿cómo nació la idea de hacer ese proyecto? Pues cuando en las salas del hospital yo pasaba con mi nena siempre buscando cosas que hacer, porque los niños que están en tratamiento no quiere decir que todo el tiempo están mal. Sí, tienen sus días complicados y de mucho dolor y con procedimientos y recibiendo quimioterapia y en cama, pero hay muchos días que están bien, hay muchas veces en que pueden pasar bien y entonces por eso es tan importante que ellos puedan volver, por ejemplo, a las aulas hospitalarias a tomar sus clases, a tratar de que la parte escolar no se interrumpa, que tenga continuidad, porque eso les devuelve un poco a la realidad que tenían antes, ¿no? A que no se sientan tan, que ha caído tantos que hacer. Buscábamos material para pintar, para dibujar, para hacer muchas actividades en el hospital. Le contaba cuentos, desde luego, y un día me dijo pues que ya no quería que le contara más historias de las princesas de Disney, que no les pasaba lo mismo que a ella. Ella quería una historia en donde la princesa tenga leucemia. Y entonces en ese momento pues no se me ocurrió nada, me inventé ahí cualquier cosa, pero me quedé eh, con esa motivación y con esa deuda con ella, ¿no? De hacer un cuento en donde se hable de la princesa que tiene leucemia. Y pues por eso nació La Princesa Caballero,
un cuento que hoy me ayuda a poder llegar a varios espacios. Ha sido maravilloso este camino porque no solamente he podido llegar hacia los niños con cáncer, ¿no? Sino más bien ampliar un poco más. He podido ir a visitar a niños que están, que son ciegos, a niños en situación de calle. Justamente el año pasado, en noviembre, el diciembre pasado, hicimos esta campaña de recolección de cuentos para hacer kits de hospitales y tuve tanta buena acogida, fue tan bonito toda la acogida que se tuvo de parte de las editoriales, porque eran cuentos nuevos completamente, donados y nuevos. Em, que reuní 874 cuentos, si es que no recuerdo mal, entre las revistas de LE que también me las dieron, y pude armar estos kits de manera que incluso pude llegar a otras fundaciones, por ejemplo, que tienen niños en situación de vulnerabilidad y de calle. Entonces estuve también entregando cuentos a esas otras fundaciones y de esta manera ampliar un poquito. Siempre he pensado que la manera en cómo podemos llegar a los niños es acercando los libros a los niños, ¿no? Y no al revés, no que el niño se acerque al libro, sino que nosotros acerquemos el libro a ellos para que tengan la oportunidad de conocer esos libros, incluso de decir que no les gusta, ¿no? Pero si no les mostramos el material, pues no van a tener ni siquiera esa opción de decir, pues este no me gustó y este sí me gustó y a este le falta tal cosa. Y entonces comienzan ellos a hacer sus propios juicios críticos, ¿no? Entonces, esta campaña de diciembre anterior fue, como digo, un aprendizaje muy lindo, una experiencia muy linda. Creo que se me hizo el milagro de la Navidad. Año a año yo pensaba cuál es el milagro de la Navidad que tanto vemos en las películas, y este año lo palpé. Entonces dije, el milagro de la Navidad sí existe y están en estos 870 cuentos que hoy puedo entregar a varias fundaciones. Qué bien, nos alegramos Carita feliz. mucho. Ponemos un corazón, una varita mágica para hacer magia y que consigue la sonrisa de los niños. Eso. Sí, realmente una labor muy fecunda. Así que adelante. Pienso que, como en todo, ¿no? Hay momentos difíciles, hay momentos ¿cómo así? De éxito, pero más que poner la palabra éxito es que se cumplen las metas, pero hay momentos también como que hay muchas trabas, dificultades, que la cosa no funciona, que no camina. Si nos puede comentar algún de estos momentos, porque los vivimos continuamente, ¿no? Continuamente ahí el sabor se vuelve agridulce. Al mismo momento que tenemos alegría, Sí, felicidad, hay alguna cosita como una espinita, alguna dificultad se presenta. O al revés, que tenemos como en cadena vienen las dificultades, una tras otra, y en medio de esas dificultades hay también momentos de paz, de regocijo, de gozo, de sorpresa. sí. De hecho, sí, y creo que es parte de la vida, ¿no? Es parte de que tenemos que, tenemos que experimentar de todo, de aquellas cosas buenas y de aquellas cosas que no son tan buenas. Realmente yo no creo que exista algo malo y bueno. Creo que existe bueno y algo que no es tan bueno. Pero sí, de hecho sí he tenido estos tropiezos o estas dificultades justamente con mi proyecto, porque es un proyecto que tiene una marca personal. Es decir, a mí no me cobija una editorial, no me cobija, a pesar de que he trabajado 20 años en editorial, sin embargo, no me cobija una marca editorial. Ni siquiera las librerías me acogieron en su momento, pero el tema de las librerías es que en- lejos de lo que uno puede pensar en que al estar en una librería el libro se mueve y se vende, no es así. Al mismo autor le toca hacer gestión para que la gente busque la librería y la gente vaya a encontrar en la librería el cuento, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo durante este camino desde el 2018 que se publicó, por esto mismo, porque yo lo puse en las librerías y entonces yo pensé que, bueno, además la gente iba a comprar como pan caliente, ¿no? Que también es otra cosa que me estrelló contra el piso porque dije, wow, o sea, no es así.
Yo siempre estuve y sé de memoria cómo es el proceso editorial de un texto, de un cuento, de un libro, cómo se produce. Eso es lo que hago en mi trabajo ordinario y conocía muy bien. Pero una vez que está impreso el libro, todo el resto que hay que hacer, que es el tema de distribución, el tema de posicionar el cuento, el tema de las ventas, mismo si yo no vendo un alfiler. Entonces imagínense vender 1000 libros. Eh, Realmente ha sido un camino en el que he aprendido mucho y me he tropezado con algunas sorpresas, con algunas cosas. Esto mismo que les contaba sobre las librerías, no es así de fácil, hay que gestionarlo uno mismo, hay que estar todo el tiempo haciendo actividades para que el libro se comience a conocer y se mueva. Tocas puertas y hay gente que puede darte una reunión o puede estar abierta a escuchar de qué se trata la historia, el cuento, ¿no? Ha habido, por ejemplo, varias escuelas, varios colegios a los que yo he ido a visitar y he querido presentar el cuento para que sea parte de ese fondo lector y no ha sido posible. Porque creo que dentro de las escuelas está muy está escolarizada la literatura, diría yo. Es decir, no es abierto, no es que tú puedes leer el libro que quieres o la maestra puede leerles el libro que ella desee. Es lo que el fondo de las editoriales les propongan a las escuelas y desde ahí ellos pueden escoger. Entonces, claro, si yo iba con un solo cuento, además de un tema sensible, muchas escuelas todavía no lo quieren ver, no quieren hablar de estos temas sensibles, no quieren que sea parte de un fondo literario porque no está dentro de, por ejemplo, no corresponde a temas de currículum, porque siempre hacen esto, ¿no? Hacen como la comparación o como la línea horizontal entre lo que propone el currículum y qué libros de literatura pueden hacer soporte a esos temas de currículum. Y ahí no entra La princesa caballero. Entonces, ha sido difícil. De hecho, no he logrado en ninguna escuela que se pueda adoptar a La princesa caballero, a este cuento, como parte de un fondo lector. Primero por eso, después porque no tiene la marca de un sello editorial y luego porque el fondo editorial tiene varios libros, ¿no? Entonces, una escuela adquiere, por ejemplo, el fondo editorial de una editorial X, que son 3, 4, 5, 6 libros que van a leer en el año. Entonces, claro, yo tengo solo un cuento y me dicen, ¿y cuál es tu fondo editorial? Le digo, no, pues es este cuento. Pues no, entonces no, porque necesitamos un fondo editorial que tenga 5 o 6 cuentos para poderlo adoptar una vez que pase toda la preselección, digamos así, de las editoriales que están postulando con su fondo editorial. Esa ha sido entonces otra de las cosas que te puedo contar que ha sido una sorpresa para mí, que me he dado contra el piso porque no sabía cómo funcionaba y que ahora ya lo entiendo. Entonces, ¿cómo he entrado a los colegios? Pues dando alguna charla, dando algún taller, muy individualizado, o sea, muy puntualizado más bien. Ir a hablar sobre el tema, ir a presentar el cuento, pero no he logrado que sea parte de ese fondo lector aún en los colegios. La parte desde la situación de entidades públicas también, por ejemplo, son muy difíciles, muy difíciles de poder llegar hasta ahí. Tenemos, por ejemplo, justamente las aulas hospitalarias que yo espero que algún día La princesa caballero sea parte de ese material que ellas tienen. Debería ser, porque es un cuento sobre cáncer infantil y las aulas hospitalarias están para dar sostenimiento a los niños del hospital. Sin embargo, tampoco todavía no lo he logrado. Y eso ha sido un camino largo recorrido. La pandemia también ha hecho nos ha hecho su mal juego también, o sea, nos ha parado durante casi 2 años en que no se ha podido reactivar negociaciones o reuniones o propuestas, porque desde la forma virtual pues están con muchísimas cosas ellos a la cola que tienen que ir resolviendo y obviamente esto esta propuesta no ha sido todavía parte imprescindible para ellos. Entonces todavía no llega a tener la importancia que yo quisiera. Así se Esos me ocurre. un poco han sido los Y se me tropiezos ocurre así lo digo como me viene a la mente en este momento, se me ocurre, no sé, ¿no? Proponer
Por ejemplo, Colombia tiene un programa que lleva adelante Dolex, que es una marca de medicinas en hospitales y que llevan una actividad de lectura de cuentos a los niños en los hospitales, en clínicas y hospitales públicas y privadas, y Ya. que se llama palabras que acompañan. Entonces podría ser, ¿no? Una oportunidad con Dolex, Sí, sí, palabras que claro que acompañan sí. Colombia. Ujú. Y el otro, pues, Sí, qué se me bueno que ocurre, me... puedo conseguir los contactos y pues pasárselos. Ah, qué chévere, Sí, chévere, Jaime. Sí, yo porque lo que te puedo decir es que sí, me he topado con estos tropiezos, estas dificultades, estas cosas que no han salido pronto. Sin embargo, eso no ha hecho que yo deje el proyecto y que me olvide o que lo abandone. Al contrario, como yo siempre he contado, yo quisiera haber crecido mucho más como proyecto, mucho más como cuentos que curan. Pero creo que he dado pasos que han sido cortos o que han sido pequeños aún, pero han sido pasos firmes, han sido pasos con cimientos, han sido pasos que yo sé que se van a sostener en el tiempo y han sido pasos que me han hecho muy feliz y creo que esa es la parte más importante para mí, porque me han ayudado, ¿no? Me han ayudado a sostenerme emocionalmente, me han motivado. Ha habido también muchas cosas muy lindas, eh, gente que me ha ayudado muchísimo en varios espacios privados, en varios espacios de fundaciones, de librerías mismo, haciendo eventos, ferias. Todo eso también ha sido un cúmulo de aprendizaje enorme, ¿no? Y que siempre me ha dejado más motivada que lo que estos trompiezos me pudieran haber dejado desmotivada. Entonces, yo sigo buscando siempre caminos, sigo buscando siempre formas, sigo siempre tocando puertas. Sé que no todas se van a abrir, pero tal vez por ahí alguna ventana sí, y en eso sigo. otra idea que me viene es, visto que se pide un grupo, ¿no? De cuentos, allí tuvimos la oportunidad de, asimismo, conocer a la doctora Patricia Enderica. Es doctora A y la escribe. parte. Ajá. Así Ella es. tiene el cuentito Vaca Nieves, Sí, la vaquita que sufre de enfermedad, ¿no? Que la piel, entonces no le puede dar el sí, sol, es completamente blanca, no tiene las Calvina. manchitas, entonces tiene una enfermedad. Se me ocurre, ¿no? Así pues, entonces, y así habrá otros cuentos que desconozco, pero que se podría organizar un grupo, un paquete de cuentos que Sí, pueden sí, sí, servir. sí. Ujú. Bueno, Patti es maravillosa, ella es una escritora estupenda, escribe hermoso y tiene varios cuentos. Tiene La Bella Rugiente, por ejemplo, Ya. que es igual de, hace mucho, juega mucho con estas palabras, ¿no? La Vaca Nieves y La Bella Rugiente. Tiene un cuento muy lindo que se llama como Dos gotas de agua, es una novelita que incluso trata de cáncer. Son unas gemelas, a una de las gemelas le da cáncer de piel y ella hace en esta novela cuenta toda la historia un poco de estas dos gemelas y que van a cumplir años. Es una historia muy linda, maravillosa, pero están bajo un sello editorial. Entonces, de todos modos, la idea es buena. Yo tengo dos cuentos más escritos, no los he podido publicar por el tema de fondos económicos. Ojalá este año pueda volver a postular a los fondos del IFAI con este proyecto para que pueda hacer la publicación de estos dos cuentos más. Es un cuento sobre, el uno es sobre la epilepsia, no quería revelar, pero bueno, y el otro es sobre cáncer también, pero osteosarcoma. Son dos cuentos infantiles mismo para poder seguir hablando de este tema sensible que aunque no nos guste mucho a escuchar o que haya mucha gente todavía resistente a querer escuchar el tema, eh, yo creo que esa es mi mayor ilusión y esa es mi mayor misión de este proyecto, es llevar hablar el tema del cáncer infantil abiertamente, porque no Claro, sabemos cuándo nos puede tocar, ¿no? porque se necesita, como anteriormente lo decía, ¿no? La inclusión en la educación, que estos niños, aunque estén en los hospitales, puedan seguir también con su proceso educativo. Claro, claro que sí, es que
muchas veces los niños no aceptan o tienen alguna actitud de tipo rechazo, discriminatoria con sus compañeros de escuela, por ejemplo, con algún compañerito que puedan tener que ha tenido cáncer y que ya regresa a la vida escolar. A ellos les cuesta mucho hacer esa nueva reinserción porque muchas veces no son bien recibidos. Pero no es culpa de los niños. Es más un tema de que nos falta información, nos falta hacer campañas de información, campañas de conocimiento, de contarle a la gente, a los niños, al mundo, en los barrios, en las comunidades, de hablar sobre el cáncer infantil. Porque entonces ahí estaríamos más informados, sabríamos que ver a un niño con cáncer no quiere decir que nos va a contagiar de cáncer, ¿no? Porque eso es lo que pensamos. Que el verle sin cabello no quiere decir que si es que le topo a mí me va a pasar lo mismo. Entonces es un tema de falta de información, de falta de campañas educativas. Me viene a la mente otro libro, este es un libro que he tenido y también ha sido llevado a la pantalla, está en la película y tiene toda una serie de trabajo sobre enfermedades, ¿no? Este niño Wonder, un niño que sufre una Ah, enfermedad en el rostro y que sufre una cantidad de operaciones. Entonces el niño pues andaba con su casco protegido y la misma mamá era quien hasta los 10 años pues en la misma casa le iban educando, pero ya a esa edad dijeron es tiempo que vaya al colegio, pero ahí viene el proceso del bullying, de superarlo mm, y todo adelante, toda una dificultad, ¿no? sí, sí, es un tema que hace falta tratarlo y que necesitamos además recursos, necesitamos también gente preparada que nos pueda ayudar a hacer esa reinserción, ¿no? Del niño que está enfermo hacia la escuela y de los niños de la escuela que lo van a recibir. De todos modos, pues yo he visto que en algunas escuelas ha habido este acogimiento eh, de una manera positiva y eso me parece un gran avance, un paso adelante. Pero hay que seguir haciendo, ¿no? Hay que seguir mostrando y hablando sobre el tema sin miedo. Ajá. Bien, nos hablaba también de la guía de acompañamiento a las madres. Cuéntenos un poquito de esta guía. Esta guía es Nos esta de pueden aquí. compartir y todo, sí. Guía de Sí. apoyo, muy bien. Esta es la guía de apoyo para acompañantes de niños con cáncer. Tiene la mamá dragona. Siempre me preguntan qué hace un dragón ahí. Tiene la mamá dragona porque la mamá dragona es el personaje eh, principal dentro del cuento de la princesa caballero, ¿no? Es esa mamá que protege, es esa mamá que lo daría todo por el cuidado y por ver bien a su hija. Entonces, por eso extraje la imagen de la madre convertida en dragona para hacer esta producción que se llama la Guía de Apoyo para Acompañantes de Niños con Cáncer. Esta es una guía que yo la escribí recogiendo todas las experiencias, todas las vivencias y todos los aprendizajes que yo tuve cuando pasé por el cuidado a mi hija, pero también los 12 años, 15 años ya, que voy haciendo acompañamiento a madres, que estoy haciendo voluntariado en varias fundaciones, pero la que más, donde más de tiempo he estado es en la Fundación Cecilia Rivadeneira, que atiende a niños con cáncer y que me dio la oportunidad de poder dirigir un proyecto de investigación que se llama Háblame de ti. Este era un proyecto para reunir datos sobre la situación de niños con cáncer y sus familias, porque no existen estas estadísticas. O sea, si tú buscas a nivel nacional, no tenemos estadísticas del cáncer infantil y juvenil. Lo que tenemos son estadísticas que guardan los hospitales, pero cada hospital con sus pacientes. No hay unos datos generales. Los generales corresponden en general a todo el cáncer, de adultos y de niños. Pero tan específico de saber cómo viven las familias de niños con cáncer, cuánto tiempo les toma a los que vienen de provincia acá, qué necesidades se enfrentan, cómo les puedes ayudar. Esa información todavía no está como filtrada, ¿no? Y al hacer este proyecto que se llama Háblame de ti, pues me dio la oportunidad de comenzar a acompañar a varias madres, sobre todo madres, eh, para poder entender cuál es su realidad, ¿no? Y eso me ayudó mucho en el duelo también, en mi duelo, en el que yo llevaba, porque siempre pensamos que a nosotros nos pasa lo peor del mundo, ¿no?
O sea, a nadie más en el mundo, sino a mí, me está pasando lo peor. No hay nadie quien sufra más que yo, no hay nadie quien tenga más dolor que yo, porque yo perdí un hijo. Y yo pensaba así también, yo sentía así también. Pero el momento en que comencé a acompañar a las madres en el hospital, eh, empecé en el Baco Ortiz. Primero, la realidad de los hospitales públicos es distinta a la realidad de los hospitales privados. Y entonces me fui dando cuenta de lo que yo había vivido y de lo que yo había pasado con mi hija y de lo que yo estaba viviendo con ellas, de la realidad que yo estaba, que ellas me estaban mostrando. Y eso comenzó a sanarme mucho el duelo porque comencé a ver que más bien yo tuve todas y las mejores oportunidades con mi hija. Yo hice lo imposible, pero lo logré y pude llevar a mi hija a hacer un trasplante de médula fuera del país, por ejemplo, hace 16 años que eso era, o sea, hace 16 años que te digan tienes que llevarla a hacer un trasplante fuera del país, costaba $150,000 en ese tiempo. No tenía un donante porque mi hijo no resultó compatible, hermanos de padre y madre no resultó compatible. Y entonces yo tenía que salir a buscar cómo hacer para que mi hija tuviera esa oportunidad. Y, y lo logramos, o sea, me recorrí el mundo entero y a la final una fundación me pudo llevar y ahí está el corazón, la carita feliz. Me pudo llevar y pude hacer el trasplante de médula con mi hija. Ella estuvo en un hospital bueno de Quito, los médicos de los hospitales de Murcia y de Barcelona, en España, que estuvimos allá, me dijeron, el tratamiento que tu hija ha llevado está muy bien dirigido y es difícil encontrar eso, al menos en los países latinoamericanos. Entonces yo me fui dando cuenta de que realmente con mi hija vivimos y tuvimos todas y las mejores oportunidades, que más bien era una cosa que yo tenía que agradecer en lugar de encerrarme en la queja y en el lamento, ¿no? Pero fueron estas familias, fueron las madres del hospital las que me mostraron que era así. Entonces yo fui sanando poco a poco con ellas, las fui acompañando, me fui dando cuenta de que el pasito que yo llevaba delante de ellas hacía que ellas pudieran sentirse sostenidas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes cuando uno pretende acompañar un duelo, acompañar una situación difícil de un amigo, acompañar, en este caso como voluntaria, acompañar a las madres en el hospital, era eso, de verles a ellas sentadas frente a sus hijos o junto a sus hijos, eh, sumidas en el dolor y sin nadie quien les pueda acompañar, ¿no? Y no estoy hablando de familiares solamente, porque hay mucha gente que viene de provincia que están solas con sus hijos. ¿Qué es lo que yo pasé? Yo pasé sola con mi hija también y por eso me reflejaba mucho. Y entonces yo decía, esto es lo que yo puedo hacer. Puedo sentarme junto a la mamá, puedo abrazarla, porque yo sé lo que ella siente, porque yo sentí lo mismo. Y esa empatía me fue abriendo mucho con ellas. Em, Siempre creo y estoy convencida de que para ser acompañante necesita ser ese espacio seguro que necesita la madre, en donde pueda desbordarse, en donde pueda decir lo que siente abiertamente sin sentirse juzgada, sin sentirse que está perdiendo algo, sino que realmente se pueda desbordar con todo lo que siente y pueda descansar un poco, ¿no? Aliviarse un poco de sacar todo lo que tiene reprimido adentro para poder un poco tomar nuevas energías y continuar. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer, trato de hacer todavía cada vez que me encuentro con una mamá, en ser ese espacio seguro en el que ellas puedan confiar, en el que ellas puedan desbordarse, como digo yo, y sentirse un poco más livianas. Muy bien, eso es una tarea pues que requiere, digamos, un suplemento de energía. He visto las publicaciones desde el mes de noviembre que ya no solamente la amistad eh, física, digamos, sino también por las redes. Veo que hace yoga, ejercicio de yoga. A ver, ¿cómo le Sí. ayuda a canalizar un poco y a tener esta fuente de energía para poder sobrellevar las cargas, en este caso ya no propias, sino ajenas? Sí, 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 realmente sí suele pasar eso, me pasaba al inicio sobre todo, en que absorbía
todo lo que me contaban las mamás, todas esas experiencias, porque no hay una forma en la que uno pueda ayudar, ¿no? O sea, uno quiere cambiar la realidad de esas mamás realmente. Entonces, claro, comienzas a que si están diciendo que les hace falta medicina, que les hace falta alimento, por ejemplo, uno quiere suplir todo eso. Si les hace falta vestido, uno quiere suplir todo eso. Llevarles la comida, llevarles el alimento, llevarles la medicina. Pero poco a poco vas entendiendo también que acompañar no es darles haciendo las cosas. No es que le tengas que satisfacer sus necesidades, porque eso puede ocurrir por un tiempo. Pero el tema del acompañamiento a la madre es que ella pueda superar o pueda enfrentar o afrontar mejor lo que está viviendo y que esas necesidades ella misma las pueda ir supliendo poco a poco, porque solo así va a ser sostenible. Yo no puedo acompañar a una mamá toda la vida, me encantaría, pero no puedo estar con ella toda la vida, ¿no? Quiero estar en los momentos más difíciles, en los momentos en los que más pueda necesitar, pero sobre todo el acompañamiento está en el que ella pueda sentirse segura de que de allí en adelante ella tenga las herramientas y los recursos para que pueda salir de esa situación. Y no quiere decir que se acabe la enfermedad o que la pueda superar o que a lo mejor tenga que vivir un duelo después, sino que realmente tenga los recursos para que ella pueda seguir adelante por sí mismo. Esa es parte del acompañamiento, pero sí he absorbido muchísimo, al principio al menos, de esas necesidades, de esas faltantes que ellas tienen y que uno trata de cubrir todo, ¿no? Entonces también, claro, me llegué a enfermar, tuve el síndrome este de burnout, que es, ay, perdón, Tranquila. que es la carga de la carga emocional, de muchos sentimientos y de muchas emociones, de todo lo que ocurre cuando acompañas. Y el yoga me ayuda muchísimo para eso, justamente. El yoga no es solamente la parte de ejercicios y de asanas que pueden ayudar. A mí me ayuda en ese sentido a mi escoliosis porque tengo una columna que parece un caracol. Y entonces me ayuda el yoga para eso. Empecé haciendo yoga por eso, por sentir alivio en mi espalda porque tomaba pastillas todos los días. Eh, los embarazos me agravaron la escoliosis que tenía desde jovencita. Después cargar a mi hija, las maletas del hospital, el ir y venir y todo eso me agravaron también. Después tuve una hernia cervical. Y en fin, todas estas cosas pues agravaron la escoliosis y comencé a hacer yoga para aliviar un poco estas dolencias. Pero cuando comencé a hacer el acompañamiento a madres también, necesitaba de alguna manera también canalizar todas las cosas que sentía, toda esa, y retomar energía, como tú dices, esa energía extra que necesitaba. Y entonces, pues hago meditación y respiración. La respiración sobre todo ayuda muchísimo. Y ahora que ya tengo más herramientas de eso, por ejemplo, la respiración es una de las técnicas que yo utilizo con las mamás cuando están en situación de angustia, cuando están en situación de mucha depresión. Eh, Hay emociones que hay que dejarlas que salgan, como la tristeza, por ejemplo. Si tú estás triste, hay que dejar que estés triste. Si necesitas llorar, hay que dejar que lloren. Pero ya llegar hasta cuestiones que nos enferman, como por ejemplo la depresión mismo, el no poder canalizar la angustia, por ejemplo, cuando estás esperando el resultado de exámenes. Entonces las técnicas de respiración me han ayudado también y las voy ahora enseñando a las mamás para que pueda ser para ellas, como te decía antes, un recurso, una herramienta que ellas puedan utilizar después, ¿no? Tenemos que volver a aprender a respirar, entonces. Tenemos que respirar Sí, de la mejor manera. Bueno, una bromita en medio. sí, Sí, siempre sí. es tensionante, ¿no? Aquí pues todos estamos ahí en vilo, escuchando bien. Eh, Siempre hay tanto por aprender y por saber. Entonces, todo este trabajo llevado adelante, ¿no? Como decíamos anteriormente, calladamente, silenciosamente, ahora sorpresivamente llega un reconocimiento. Cuéntanos un poquito en qué consiste este reconocimiento del municipio de Quito llamado Manuela Espejo. Yo no sabía, conocía a Eugenio Espejo, pero no a Manuela Espejo, entonces me llevó a Esa es su averiguar hermana.
que es su Es su hermana y hermana, que ha sido también médico y todo. también médico, sí, Interesante. médico, periodista, activista, sobre todo activista, ¿no? En su tiempo. Manuel Espejo es el premio, Manuel Espejo es un reconocimiento que hace el municipio de Quito a la mujer, tiene que ser una mujer, que se le reconozca por sus actividades sociales y en beneficio de la comunidad, sobre todo hacia otras mujeres. Es una convocatoria abierta, es decir, que cualquier persona puede, cualquier mujer puede optar por el premio. Hay unas bases que hay que cumplir, pero es abierta completamente. Y también puede haber alguien que te refiera, ¿no? O un colectivo, por ejemplo, una fundación que proponga el nombre de alguna de sus integrantes, mujeres y demás. Entonces, yo siempre estoy buscando caminos, como te decía antes, y siempre estoy buscando por dónde puedo hacer que este proyecto avance, tenga nuevas oportunidades, se conozca. Yo no quiero tanto que me reconozcan a mí ni que María del Pilar sea famosa. Yo quiero que Cuentos que Curan sea famoso, que Cuentos que Curan sea un proyecto en que todo el mundo lo conozca porque su esencia es para el servicio de los demás. Y en ese sentido presenté yo la propuesta al premio Manuel Espejo, eh, presentando el proyecto como tal, pues un proyecto social, el cuento lo vendo para poder tener fondos que me ayuden a circular todo lo demás, las demás actividades y ojalá las producciones que vengan. Pero la guía, por ejemplo, es una guía que yo la he entregado gratuitamente. Son 1000 guías que se imprimieron con 1000 textos. Las 1000 guías las he ido entregando a varias fundaciones, en varios hospitales, a mamás individualmente cuando he hecho las visitas. Entonces es un material que está al servicio, es un servicio social, ¿no? Además del acompañamiento que yo he hecho en hospitales y de todo el camino que he recorrido, me he formado, soy acompañante también de familias en crisis de duelo. Esa formación me ha ayudado muchísimo, obviamente, a poder hacer un acompañamiento más adecuado, ¿no? Y sobre todo el de duelo, por ejemplo, que ya es otra cosa, es otro nivel, pero siempre me estoy formando para dar lo mejor que yo pueda a las madres que acompaño. Y en ese sentido fue la postulación. Yo la encaminé a hablar sobre los derechos de la mujer desde el aspecto de la salud emocional. Es decir, que las mamás sepan que tienen derecho entre todos sus derechos, de los que hablamos siempre, del derecho sobre la educación, el derecho a un salario digno, igualitario que un hombre, los derechos de género, los derechos en la parte laboral, es decir, todos los derechos que conocemos, los derechos de la salud mismo, el acceso a la salud, pero yo me enfoqué en la salud emocional, que de eso no hablamos mucho, que de eso no le damos mucha importancia a la salud emocional, ¿no? Y es un tema súper delicado porque cuando tienes un niño enfermo con cáncer, las mamás se olvidan de sí mismas y nos pasa, y me pasó también a mí. Nos olvidamos de sí mismas, nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos menos nos acordamos que tenemos derechos, pero nos olvidamos de nosotras mismas y entonces nos descuidamos incluso de lo que sentimos, de nuestra salud emocional. Y el hecho es que si nosotros no estamos bien, no podemos tampoco cuidar bien a nuestro niño. Somos el espejo que ellos ven. Entonces, si mamá no está segura, si mamá no está confiada, si mamá no está bien, el niño absorbe eso, el niño ve eso. eh, y él tampoco se va a sentir bien, va a sentirse que le está pasando algo grave si veo a mi mamá que todo el tiempo está angustiada por mi salud. Y yo como mamá tengo que darle la seguridad de que estoy en un lugar, si es el hospital, de que el hospital es el lugar donde mejor puedo estar. Y así, ¿no? Y dentro de las cosas que las mamás sentimos muchas veces es culpabilidad, por ejemplo. Porque incluso nuestro mismo entorno, incluso nuestra misma familia, a veces incluso nuestra misma pareja, nos dice que por nuestra culpa el niño enfermó, que no le hemos dado de comer bien, que no le hemos atendido bien, que por eso está enfermo.
Ajá. Entonces, se vuelve para la mujer, para la madre, que es en un porcentaje del 90% son las madres las que acompañan a los niños en sus hospitales eh, 24/7, ¿no? Es todo el tiempo. Entonces se cargan mucho de estas situaciones emocionales de culpabilidad, por ejemplo. Y entonces una mamá que se siente culpable de que lo que le está pasando a su niño es culpa de ella, eh, puede llegar a ser vulnerable incluso de situaciones violentas en casa, de violencia doméstica, incluso de violación de ella misma o de sus niñas o de sus otros hijos porque tiene que dejarles con personas ajenas o incluso dentro del mismo círculo y hemos visto las estadísticas y los estudios nos indican que las violaciones a los niños y adolescentes se dan dentro del mismo círculo familiar en un 80%. Entonces, todas esas cosas, si es que pasan, recae sobre la carga que ya tiene la madre en el cuidado del niño. Y todas estas cosas hacen que ella eh, no pueda afrontar de una manera positiva, de una manera resiliente, de una manera valiente el hecho de la enfermedad de su niño y toda la situación que a ella le toca asumir porque es venir de una provincia distinta, por ejemplo, a Quito o a las ciudades grandes, a hacer el tratamiento con sus niños y es romper toda la unión familiar, es además perder el trabajo muchas veces. Es decir, hay muchísimas cosas que se rompen ahí y que dejan de funcionar como estaban funcionando antes. Y eso recae mucho en esta salud emocional de las madres. Entonces, yo enfoqué todo esto toda mi propuesta y todo mi acompañamiento al trabajo de hacer este trabajo con la mamá, de que ella pueda reencontrarse con ella misma, que pueda eh, ella misma valorarse, saber que no, que está libre de culpa, que es totalmente responsable, que tiene derecho a ser sostenida, a ser acompañada, a ser valorada, que tiene derecho a tener sus momentos incluso de esparcimiento, incluso de entretenimiento, porque es necesario, tiene derecho al descanso. Entonces, todos estos derechos que están dentro de la salud emocional son los que yo enfoqué dentro del proyecto de Cuentos que Curan y dentro de mis acciones sociales hacia la comunidad. Y finalmente es eso lo que el municipio ha reconocido en este año. Han habido, creo que éramos 33 o 35 postulantes y estoy segurísima que cada una de las mujeres que postularon tienen valiosísimos aportes hacia la comunidad desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito en que ellas estén actuando, pero realmente en mi caso, pues lo que se reconoció fue, fue este trabajo de todos estos años sobre las madres o acompañamiento a las madres de niños que están con cáncer y de madres en duelo. Nuestra más sincera felicitación y mandamos una carita feliz y un me encanta. Adelante. Me encantan los emojis. Yo sé que el desenlace no es fácil, ¿no? Que habrá pocos niños que sí logran superar, dependiendo de las etapas o de qué zona afectada sea, ¿no? Por ejemplo, pues tengo conocimiento alguno que si hay dos riñones, solo un riñón fue afectado, puede ser que el otro no viene afectado, se logró intervenir a tiempo y sale adelante. Pero hay los casos en que pues no hay éxito en el tratamiento y el niño o la niña fallece. Entonces ahí viene la elaboración del duelo. Entonces, he visto también publicación allí como de una escuela de muerte. A mí me llamó la atención el título, pero Sí. pienso que es necesario, ¿no? Toda la sociedad y todos debemos aprender a que la muerte es un paso natural que todos vivimos. Ujú. Así le cuento que en este mes anterior hemos propuesto a la lectura, así en el club de lectura, a jóvenes y adultos, el libro La ladrona de libros. La ladrona de libros, que una niña pues que tiene que enfrentar la muerte y la narradora, la voz que narra la historia es la muerte. Entonces, Oh, sí, yo quiero leer ese cuento. es un libro grande, grueso, La ladrona de libros. Ah, es un libro. Ya. Sí, sí. Bueno, aquí veamos si lo tengo a la mano. No, no está a la mano. Entonces, de un autor
es de Alemania, pero que fue a residir en Australia. Entonces, La ladrona de libros titula el librito. Si gusta, se lo mandamos por correo Sí, qué bien. Sí, sí, me para que lo encantaría, lea. me encantaría. Sí. Entonces, Bueno, sí. realmente allí la pregunta es esta, ¿no? Entonces, la elaboración del duelo. ¿Qué ayuda a elaborar el duelo? Sí, realmente, bueno, felizmente creo yo que la mayoría de los niños con cáncer se pueden curar o al menos pueden tener largos años de supervivencia de su enfermedad. Entonces, sin embargo, claro, hay un porcentaje en el que nos toca vivir el duelo, el pasar la pérdida. Y me he informado como acompañante de madres en duelo, de madres de niños con cáncer en duelo. Esto de la escuela de la muerte es otro tema porque una cosa es el duelo y otra cosa es entender la muerte. Una cosa es entender el duelo, es vivir el duelo, es aceptar el duelo y otra cosa es entender la muerte como tal, ¿no? La muerte como parte de la vida, finalmente. Ha sido un curso muy intenso. Sí, solamente pronunciar la muerte nos causa miedo, pero justamente es eso, es que tenemos que hacerle frente a esos miedos para que dejen de darnos miedo y aceptar esa muerte, porque tenemos muertes de diferentes tipos. De hecho, por eso hay duelos diferentes también. Hay duelos por pérdidas físicas, hay duelos por pérdidas incluso de dinero, de bienes, cuando se ha perdido una relación, cuando ha habido un divorcio. Hay diferentes pérdidas y entonces también hay diferentes duelos y responden a diferentes muertes también. Pero cuando perdemos a un niño, necesitamos vivir ese duelo y pasarlo por las etapas que necesitamos pasar. Eh, Se supone que son 5 etapas, sin embargo, para mí no son etapas la tristeza ni la ira. Esos son más bien sentimientos, son emociones que nos vienen y que nos llegan con el duelo, ¿no? Las etapas no están muy claras, no hay tiempo definido para cada persona, para cada mujer, para cada madre, lo vive de una manera diferente. Pero el acompañar en el duelo no es decirle a la persona lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer. Es simplemente estar junto a ella dándole espacio para que ella pueda eh, sacar lo que necesite sacar. Si es que es mucha tristeza y necesita llorar. Yo he tenido madres, por ejemplo, que, bueno, la mayoría lloramos y es una manera de drenar el dolor. Para mí es la única manera de drenar el dolor. Pero he tenido una madre, por ejemplo, unas madres que no logran llorar. Y entonces nos toca ver cuál es el motivo por qué ellas no pueden pasar de ese punto. Y a lo mejor es porque se sienten aprisionadas en otro sentimiento, en otra emoción, que es de la ira, por ejemplo, es el coraje. Nos tambalean incluso las creencias, ¿no? Que también son importantes, porque finalmente depende de lo que creemos, pues nos sostenemos en eso. Y si es que desde la parte espiritual creemos en Dios, nos sostenemos en eso. Pero también me ha tocado, ha habido gente que no es creyente, que es atea, pero en algo tiene que creer, en el universo, entonces tiene que sostenerse en eso. Y esa es parte del acompañamiento, es parte de que la mamá pueda por sí mismo reconocer qué es lo que está sintiendo, sobre todo, porque a veces es un cúmulo en el duelo, vives un cúmulo de emociones y de sentimientos que todos a veces al mismo tiempo y a veces no sabemos qué es lo que sentimos, qué mismo sentimos. Entonces el acompañar sirve para eso, para que ella pueda identificar qué es lo que está sintiendo y pueda gestionarlo. Yo no le digo nunca cómo tiene que hacer las cosas porque el duelo es tan íntimo, es tan propio, pero mi acompañamiento es escuchar lo que tenga que decir, escuchar lo que sienta y desde ahí hacerle a lo mejor alguna propuesta, mostrarle alguna forma y siempre será decisión de la mamá, ¿no? Lo que sea. Y el tiempo que dure entre encontrar un nuevo sentido a la vida es muy propio de cada una de las madres. Muy bien. Y que pueda luego también unirse al equipo y ayudar a otras mamás. Ahí tiene. Ojalá, ojalá que fuera Encontré, así. encontré el libro, entonces, La ladrona de libros, de Marcus Zusak.
Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte contaba su propia historia. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un hombre que tocaba el acordeón y un joven judío que escribía cuentos hermosos para escapar del horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Con esta se escribió una historia hermosa y cruel que ahora ya es una novela inolvidable. Entonces, La ladrona de libros. Hemos llegado. Me parece súper chévere. El tiempo ha pasado velozmente, rápidamente. Reitero mi agradecimiento, mi gratitud y esperamos pues apoyar a que siga adelante con esta iniciativa de cuentos que curan. Si alguien que está acá en Muchas gracias. el Zoom quiere intervenir, adelante, Héctor. Efectivamente, una gran felicitación por darnos a conocer todas esas experiencias vividas, demostrando que es una mujer luchadora, buscando siempre las herramientas y los mecanismos necesarios para poder salir adelante. Bendiciones, éxitos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Por ahí está mi Rosita. Rosita es mi... Active el micrófono. Buenas noches con todos, Pilarcita querida, muy buenas noches, un fuerte abrazo, realmente estoy muy orgullosa como mujer, como madre, tenerle como una amiga, coger su ejemplo, Pilarcita, porque el llevar el proceso de una enfermedad es muy difícil, lo digo por mí, tengo a mis dos pequeños con problemas diferentes, pero el escucharle, el verle, me ha llenado de mucho valor, mucha sabiduría para poder sobrellevar esto. Felicitaciones, Pilarcita, sabe que la queremos un montón. Un fuerte abrazo y a seguir adelante. Gracias, Rosita. La Rosita es mi fan, es mi fan número uno y yo soy la de ella, porque es una madre también admirable. Ella tiene un niño con discapacidad física al 100% y tiene otro niño también con un tema de cardiopatía de corazón. Pero es una madre llena de optimismo, llena de alegría, es una madre que yo admiro mucho, Ruth, porque además ella está en todas, ella está siempre llevando al niño a la terapia, al otro al club de lectura, tiene una relación muy bonita con su esposo, creo que como familia, y eso es lo más bonito. Es lo más bonito, que cuando pasas una situación de enfermedad en casa, que realmente papá y mamá sean parte sean corresponsables ambos, que no caiga sobre solamente uno de los dos toda la responsabilidad, sino que como familia lo puedan sobrellevar. Es un nuevo estilo de vida, como yo digo, tener cáncer no es sinónimo de muerte, tener una discapacidad o una enfermedad que sea larga, porque no sabemos hasta cuándo, pero no es sinónimo de muerte, no es sinónimo de vivir mal, es simplemente el cambio hacia un nuevo estilo de vida, hacia un estilo de vida cambiante, con incertidumbre, pero que esas incertidumbres se van convirtiendo en posibilidades. Y creo que eso es lo que Ruth hace todos los días con su vivencia, con su vida mismo, cada día. Entonces ella es una mamá a las que yo también, aparte de acompañarle un poquito, pues le admiro muchísimo. Gracias por estar aquí, Ruthcita. Entonces enviamos a Ruth, un corazoncito, una carita alegre y que siga haciendo magia. Sí. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos también esta noche. Muy bien, si alguien más quiere intervenir. Vamos a poner la publicidad final y luego nos despedimos, ¿sí? Entonces, así como al inicio, ponemos lo de unicornio multicolor y luego nos saludamos. Muchas gracias, Genito. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio
Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear.